Todo empezó como una simple celebración del aniversario del colegio, pero nadie imaginaba que aquel evento iba a destapar un secreto escalofriante. Todo giraba en torno a una cápsula del tiempo sellada hacía 50 años. Dentro guardaban dibujos y cartas donde los primeros alumnos imaginaban cómo sería el futuro. En el momento en que abrieron la cápsula, el anciano director empezó a repartir las cartas entre los estudiantes presentes de forma aleatoria. Cuando comenzaron a abrirlas, unos encontraron dibujos de cohetes, mientras otros veían inventos futuristas y tecnología imposible. Pero un chico llamado Caleb recibió algo muy distinto. Dentro solo había una hoja llena de números. El niño se quedó completamente desconcertado. No tenía ni idea de qué significaban aquellas cifras. Al llegar a casa, le enseñó el papel a su padre, John. John trabajaba como profesor de astronomía y siempre había tenido una mente obsesionada con los números. Al ver que su hijo estaba frustrado y confundido, decidió investigar el misterio por su cuenta. Primero escribió una secuencia en la pizarra casi sin pensarlo. 9110129996. ¿Qué demonios podía significar eso? John empezó a separar los números en distintos bloques. Intentaba encontrar algún patrón oculto, pero el primer intento no llevó a ninguna parte, así que siguió probando una combinación tras otra, hasta que apareció una secuencia que parecía una fecha, 11 de septiembre, aunque todavía no entendía el motivo. Movido por la curiosidad, John buscó la cifra en internet, y lo que encontró lo dejó completamente helado, porque esa fecha coincidía con la tragedia del 11 de septiembre de 2001, y lo más perturbador era que 2996 encajaba exactamente con el número de víctimas. Hay que recordar que aquella carta había sido guardada en 1959, y desde entonces habían pasado ya 50 años. ¿Era todo una coincidencia imposible? ¿O alguien realmente había sido capaz de ver el futuro? En ese instante, John quedó totalmente obsesionado con el tema. Entonces decidió copiar todos los números del papel de nuevo sobre la pizarra y empezó a comprobar cada secuencia en el ordenador. Lo más inquietante era que todas las grandes catástrofes ocurridas durante las últimas décadas coincidían perfectamente con los números escritos en la hoja. Tanto las fechas como la cantidad de muertos encajaban con una precisión aterradora. Eso significaba que quien escribió aquella carta había logrado predecir la fecha de todas las tragedias futuras. Sin embargo, después de cada cifra de víctimas, aparecía otra serie de números extraños, y John todavía no lograba entender qué significaban. Pero todo aquello ya había alcanzado un nivel demasiado siniestro. Según la secuencia más reciente de fechas, dentro de 2 días ocurriría otra tragedia, y esta vez morirían 81 personas. Finalmente llegaron esos 2 días. John pasó la jornada pendiente de las noticias, pero después de horas esperando, la televisión no mostraba ningún accidente importante. Para colmo, aquel día no dejaba de llover. John salió a recoger a su hijo después de clase y quedó atrapado en medio de un enorme atasco. Fue entonces cuando se fijó por casualidad en la pantalla del GPS del coche. Allí aparecían unas coordenadas numéricas y de inmediato recordó los números que aún no había conseguido descifrar. Rápidamente sacó la hoja y empezó a compararlos. Y entonces descubrió algo inquietante.